familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ahora vamos a partir en el nombre del Señor. Juan 7:17 es el versículo para este tiempo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia. Tres temas principales: la sana doctrina, a la cual nos vamos a abocar hoy día; ríos de agua viva, Juan 7:38, y luego en Juan 7:31 Jesús como el Mesías. El orden de los factores es importante en esta oportunidad, por eso que está de esa manera. Así es que para los ejercicios, espero que lo estén haciéndolo en sus células, el tiempo de la oración. Haga una oración pidiendo que jamás la religiosidad tome control de tu vida. Y en el momento de la gratitud, presenta gratitud por la paciencia de Jesús de explicar su propósito y esperar que muchos lleguen a creer en él. Este punto es medular para lo que vamos a tratar hoy día y en estas 3 semanas, donde vamos a estar hablando del capítulo 7. ¿Por qué? Porque debemos pedir al Señor que, como quiera que sea, nunca la religiosidad llegue a controlar nuestras vidas. Como también darle gracias al Señor por la paciencia que tiene con nosotros, porque nosotros, la mayoría, venimos de mundos donde se nos ha inculcado la fe de forma muy religiosa. Entonces, por tal motivo tenemos que aprender a descubrir en este tiempo cómo Jesús tiene la paciencia para poder explicarnos y también mostrarse al mismo cómo va derribando los argumentos de los religiosos. Por eso es que vamos a estar dándole tiempo a esto. Entre la teología y la revelación, así se llama la lección número 7, entre la teología y la revelación, para que lo puedan anotar ahí en su libro. Lo que vamos a estar viendo en estas 3 semanas tiene que ver con una especie de rivalidad que existe entre Jesús, no una especie, definitivamente existe una rivalidad entre Jesús y los religiosos del tiempo. Cuando hablamos de religiosidad del tiempo, no lo estamos diciendo en forma despectiva ni negativa, sino la gente que estaba a cargo de la institución religiosa del momento. Y ellos tenían cierta dificultad, o mucha dificultad, o todas las dificultades para poder entender el mensaje que traía Jesucristo. No era fácil para ellos poder entender ese mensaje que Jesús estaba entregando con su propia existencia, con su propia vida. Por tal motivo, entonces, es también hoy día un motivo para estudiarlo profundamente, porque hoy día también la religión suele ser un obstáculo para llegar a Jesús, en lugar de ser lo contrario, de facilitar el acceso. La religión muchas veces, en lugar de facilitar el acceso, lo que hace es obstaculizar la proximidad a Jesús. Entonces, les invito a que vamos avanzando. Recuerden, por favor, el capítulo 7:17, clave no solamente para esta lección, sino clave para el resto de la vida, para poder entender cómo llevarnos con la vida de la fe, la vida religiosa. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Palabras de Jesús expresadas a sus contendores. El capítulo que vamos a revisar ahora es el capítulo 7. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. O sea, ya Jesús empezaba una especie de escabullirse
de los judíos, además de las obras que estaba haciendo. Entonces estaba cerca la fiesta de los judíos. Como siempre, Juan nos acerca al contexto de las fiestas judías, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí está la explicación de Juan en el capítulo 5. Revisemos inmediatamente algunos conceptos que después vamos a ir quizás fortaleciendo. Está la fiesta de los judíos y Jesús está en Galilea, ¿ya? En Galilea, y los hermanos de Jesús le dicen: sal de aquí. Y aquí hay ya un cuestionamiento doctrinal, histórico, teológico, que si, bueno, Jesús tuvo o no tuvo hermanos, ¿ya? Entonces este texto da para dos tipos de explicaciones: hermanos en el sentido que eran los que vivían en Galilea, o hermanos en el sentido que eran hermanos consanguíneos con Jesús. Nosotros creemos que eran hermanos consanguíneos los que estaban, que Jesús tuvo más hermanos, y definitivamente, cualquiera sea el caso, en este momento, en este relato, no nos afecta a nosotros de fondo. No nos afecta porque lo que nos está dando a entender Juan es que la gente de donde él era no creían tanto en él, o sea, no creían en él. Y Juan lo dice porque ni aún sus hermanos creían en él. Es decir, la gente ya no solamente no estaba creyendo, sino que sus propios hermanos no estaban creyendo en la obra de Jesús. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque para descubrir la sana doctrina tiene que haber una predisposición de entrada, y las personas acá estaban con una predisposición negativa, estaban con un presupuesto negativo. Decían: bueno, ¿por qué te vienes a mostrar acá? Anda a mostrarte a los judíos, a ver qué tan valiente eres. Si haces cosas milagrosas, entonces demuéstraselo a ellos, no a nosotros. Entonces era una amenaza, un desafío a Jesús, porque ni aun sus hermanos creían en él. El versículo 6: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Vayan subrayando los versículos que yo tengo en rojo, específicamente el anterior es el versículo 5 y ahora el 7, porque de ahí vamos a sustraer la sustancia de la enseñanza. Subid vosotros a la fiesta, le dice el Señor. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Tenemos entonces acá el panorama casi completo. Jesús está en Galilea, sus hermanos lo desafían a ir a la fiesta que estaba a punto de acontecer, y Jesús no se va con ellos, los manda: vayan ustedes, yo no es mi tiempo. Sin embargo, igual fue después en secreto, ya un poco escabulléndose de la acción de los judíos. Esto suena curioso, que Jesús anduviese escondiéndose. Esto nos habla también de la naturaleza, de lo normal, de lo común que era Jesús.
porque él podría decir: yo tengo poder para defenderme, así que mientras yo no quiera que me crucifiquen, no me van a crucificar. Pero él era un hombre común y corriente, también al 100%, por lo que él tenía actitudes y se debía comportar como una persona común y corriente, aunque era ciertamente el ungido del Señor. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. O sea, ya se mostró abiertamente, ¿ya? Y se maravillaba a los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Recordemos que los judíos, antes de los 12 años, o a los 12 años aproximadamente, toman la decisión de avanzar hacia la vida más contemplativa religiosa o a la vida de la profesión de sus padres. Obviamente Jesús, según estos relatos, Jesús siguió el camino no de la contemplación religiosa, sino siguió el camino de la profesión de su padre, que era ser carpintero. Entonces por eso estos se maravillaban. ¿Por qué sabe este sin haber estudiado? Sin haber estado en un estudio formal para ser un rabino. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí Jesús usa el término doctrina, que vamos a desglosar un poquito más adelante. Pero grábense también o anoten ese texto, porque el texto principal para nosotros hoy día es el texto 17. Pero el Señor Jesús, el 16 y el 17, usa la palabra. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, lo que Él está enseñando, es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, ya Jesús era contendido, había discusiones con Él, porque su enseñanza estaba diseminándose entre la gente. Y eso es lo que no le agradaba a los judíos religiosos, porque decían: ¿por qué Él está enseñando si Él no es el autorizado para enseñar? Entonces ahí está la gran discusión, y además está enseñando cosas que nosotros normalmente no estamos enseñando. Sigue el texto: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Él está hablando de sí mismo. ¿No os dio Moisés, le dice a los judíos, la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Es decir, ustedes se enojan por la doctrina que yo estoy enseñando, y yo sé de dónde vengo, soy verdadero, no hay injusticia en mí, y sin embargo ustedes enseñan una doctrina que ni siquiera ustedes son capaces de cumplir. ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y le dijo: tienes demonio. Ahora, fíjese la expresión: respondió la multitud. No era una discusión con pocas personas, sino que había ya mucha gente alrededor de Jesús cuestionando o indagando quién era realmente Jesús. Unos decían que era bueno y otros decían que no, pero ahora lo acusan abiertamente. Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Fíjese la pregunta que le hacen. Ya habían planificado matar a Jesús, pero aquellos se hacen como que nosotros no queremos hacer eso contigo. ¿De dónde sacas tales ideas? Jesús le respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Está hablando de un rito, cierto, costumbre de los judíos. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Se acuerdan de qué estamos hablando, cierto? Al que sanó ahí en el estanque de Betesda. Todavía lo están persiguiendo por eso. No juzguéis, dice, según las apariencias, sino juzguéis con justo juicio. Es decir, ellos se tomaron de una situación puntual y eso fue suficiente para seguir perturbando y molestando la vida de Jesús. Ahora, conforme a este texto, yo destaco, hay mucho más siempre, pero yo destaco lo siguiente, los textos que les dije. En la observación
para la memoria de ustedes, ¿cierto?, es necesario leer 3 versiones diferentes del texto, luego escribir en este espacio tu observación, en el espacio que está en su libro. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Punto para destacar. Punto para destacar. O sea, Jesús no caminaba según la cantidad de seguidores que tuviera. Jesús caminaba porque él tenía que caminar. Creyeran o no en él, él iba a hacer las mismas cosas, de todas maneras, porque él tenía que cumplir su propósito en la vida. Y el versículo 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. A los suyos vino, se vuelve a repetir este texto de Juan 1, y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, tenemos ahora reiterada esta condición. Hay 2 tipos de personas: los que creen y los que no creen, a quienes se les revela y quienes se manejan solamente por lo escrito, por lo doctrinal. Y el versículo 10 dice: pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros descubrir qué es? Y en esto vamos ahora. ¿Qué es la sana doctrina? Si tienen ustedes están tomando apuntes, yo les voy a dar algunos textos para que vayamos a ver, a la luz del apóstol San Pablo. A la luz del apóstol San Pablo vamos a ver algunos enseñanzas respecto a la sana doctrina. En primer lugar, definamos lo que es la sana doctrina, ¿cierto? La doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político. Ese es el diccionario. Ahora, por lo tanto, doctrina tiene que ver con enseñanza. Luego, si nosotros hablamos de la sana doctrina es aquella, obviamente, que es la saludable enseñanza, dice una descripción, del Evangelio de Salvación a través de la gracia del Señor Jesucristo. Es por tanto una doctrina que sana y libera al hombre del pecado, porque la solución que ha dado Dios contra la iniquidad del mundo es a través de Jesucristo y su sana doctrina. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, entendamos que la sana doctrina es la doctrina que sana. Podemos aclararlo de esa manera. Si tú tienes una enseñanza profunda, si sabes teología, si sabes Biblia, si sabes versículos de memoria, si te has criado en la iglesia y sabes mucho acerca de Dios, pero tu corazón está herido, probablemente no estás disfrutando de la sana doctrina, porque la doctrina de Jesús es una doctrina que sana. Partiendo desde ese principio, entonces podemos comenzar a distinguir lo que es, qué significa estar viviendo en la sana doctrina. Ahora, ¿cómo descubrimos la sana doctrina? Primera de Timoteo 1:5, anótenlo, Primera de Timoteo 1:5 dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Entonces aquí vamos a descubrir algunas cosas. Primero, amor que brota de un corazón puro. ¿Cómo distinguir la sana doctrina? Amor que brota de un corazón puro, limpia conciencia y fe sincera. Estas 3 cosas son ingredientes de la sana doctrina. Ahora, avancemos. Se me perdió. Amor que brota de un corazón puro. ¿Quién es el que limpia y purifica nuestros corazones? Es Jesús, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Cuando Él derrama esa sangre, nos da la oportunidad de tener un nuevo
nacimiento. Ese nuevo nacimiento significa un nuevo corazón. Por lo tanto, una persona que ha nacido de nuevo tiene un nuevo corazón. Está cerca o está en la sana doctrina. Pero ese nuevo corazón hace que emane de él un amor sincero. Porque va descubriendo, tal como estamos tratando de hacerlo nosotros acá con estos estudios, el verdadero amor de Dios descrito en Juan. Pero luego dice de una conciencia limpia. Una sana doctrina es una persona que tiene la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque al tener un encuentro personal con Jesucristo, el Señor Jesús perdona todos los pecados, y al estar todos los pecados perdonados, lo que queda en nosotros es una conciencia limpia. No hay problemas de conciencia. ¿Por qué? Porque estamos perdonados, limpiados por la sangre de Jesús. Si tú sabes mucho de la Biblia, pero tu conciencia no está limpia, hay carga en tu corazón, probablemente no estás militando la sana doctrina. Y termina diciendo Pablo a Timoteo, y de una fe sincera. Una fe sincera. Es una fe no fingida, no es una fe para el público, es una fe pura, transparente, que se vive en el interior, en la vida, digamos, en lo personal. Si vamos apoyándonos en Pablo, en 2 Timoteo 4:3, los que quieran ir anotando, por favor, 2 Timoteo 4:3, dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza o doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Quise elegir esta versión NTV para darles lectura a este texto, en 2 Timoteo 4:3. Revíselo en varias versiones. Pero básicamente está diciendo que llega el momento en que la gente están todos queriendo escuchar algo, una enseñanza, y van a dejar de querer oír la sana enseñanza, es decir, la doctrina de Jesucristo, pero van a seguir sus propios deseos y buscarán sus propios maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Es muy fácil seguir a una persona que te dice lo que quieres escuchar, pero realmente quien te dice lo que debes escuchar es a quien debes seguir. Porque a cualquier persona sin Cristo, sin fe, sin un propósito espiritual, puede decirte cosas lindas al oído, puede entregarte una buena enseñanza, palabras motivacionales, en fin, cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera es capaz de decir también tus errores, de ayudarte a mejorar la vida integral en función de la fe en Jesucristo. Hoy día la mayoría de la gente solo quiere escuchar palabras lindas, palabras que le acomoden, palabras de consuelo, palabras bellas. Hoy día todos se ofenden por todos, y esto también ha llegado y ha interpolado a la iglesia. Así que es importante que podamos nosotros distinguir. Anote bien 2 Timoteo 4:3. Entonces, 3 cosas para descubrir la sana doctrina. Primero, un corazón limpio. Tengo mi corazón limpio con lo que yo sé. Esta enseñanza que me están entregando realmente limpia mi corazón. En segundo lugar, brota el amor puro de mí hacia las personas por causa de este nuevo corazón. Tengo una conciencia limpia. Es decir, ¿hay algo que me acusa o estoy claro de que Jesús realmente perdonó mis pecados? Y en tercer lugar, ¿mi fe está bien aplicada? Ahora, entendamos lo que significa entonces la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en Timoteo 3:15, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Es decir, la doctrina tiene que ver con la enseñanza que se entrega para que la iglesia tenga una conducta
apropiada frente a un mundo adverso. Es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, como para apoyarnos, ¿cierto? Estamos viendo esto. Entonces, hay enseñanzas falsas. Hay gente que está entregando falsas enseñanzas. Pero toda enseñanza pudiera ser falsa si no produce transformación en tu vida, aunque en el texto parezca buena. Y aquí está lo grave. Porque tú puedes estar en una iglesia que enseña una doctrina que no es mala en sí, pero si no genera cambios en el corazón, si no genera cambio en mi forma de ver la fe, si no limpia mi conciencia y si no sana mi interior, entonces es ineficaz. Y si es ineficaz, no es la verdadera, aunque en el texto pueda parecer la verdadera. Hay mucha gente hoy día que defiende la sana doctrina referida a un conjunto de creencias, de acuerdo a su propio punto de vista, o un punto de vista tradicional, aprendido. Pero yo puedo tener la creencia más pura, de venida de la boca del mismo Jesús, y si no soy capaz de aplicar eso, como cuando Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Mientras yo no pueda aplicar eso con plena seguridad y no haya transformación en mi interior, entonces esa doctrina no está surgiendo efecto en mi vida. Se requiere algo más que teología, y esto es revelación de Dios. Entonces, cuando Pablo le encomienda a Timoteo preocuparse de esta área, es un llamado importante para una época en que la iglesia ya está comenzando a desarrollarse como iglesia. Cuando Jesús le dice a la gente que le está persiguiendo: bueno, si ustedes, mi doctrina no es algo malo, le está diciendo. Ustedes deberían saberlo. Si quieren hacer la voluntad de Dios, descubrirían que lo que yo estoy haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Ese es el punto. Y Pablo le dice a Timoteo exactamente lo mismo con otras palabras. Ahora, fíjese que la palabra doctrina o la palabra enseñanza está en el griego de la misma palabra que se traduce didáctico, la didache, ¿ya? Y se usa 5 veces como para enseñar, se usa 3 veces como para el enseñante, y se usa una vez como la doctrina en sí mismo, ¿ya? Entonces, la sana doctrina necesariamente tiene que ver con una sanidad nuestra, del corazón. La sana doctrina nosotros no podemos interpretarla como un montón de enseñanzas a las cuales tenemos que adscribirnos sin cuestionar. No, la sana doctrina tiene que ver con la aplicación de esa enseñanza. Entonces, el Señor le dice a Timoteo a través de Pablo en 2 Timoteo 2:8, anótenlo, 2 Timoteo 2:8, llega el consejo más importante. Le dice el Señor, Pablo a Timoteo: tienes que acordarte de Jesucristo y del Evangelio. 2 cosas importantes. Acuérdate de Jesús. Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Es decir, nunca un hijo de Dios que vive la sana doctrina y el perdón de sus pecados por causa de Jesús, jamás de los jamases podrá olvidar a Jesucristo. Mucho menos predicar sin nombrar a Jesús, y mucho menos vivir la vida sin predicar a Jesús. Jesús es el centro de nuestra vida, es la razón de nuestra existencia, es el propósito por el cual vivimos. Por lo tanto, vivir la sana doctrina significa tener los ojos puestos en Jesús, siempre. El segundo dice que Jesús es descendencia de David. Lo que nos está diciendo es que no olvidemos cuáles son los elementos que usó el Señor Jesucristo para manifestar su vida hacia nosotros al tiempo de hoy, e incluso al tiempo de hoy. Jesucristo, ¿qué fue lo grande que hizo? Además de nacer en un pesebre, nacer de una mujer virgen, ¿qué fue lo que hizo? Morir, pero también resucitar. Jesús murió, pero también resucitó. ¿Y esto qué significa? Que el poder de la doctrina no está en lo que está escrito, ¿ya? Sino el poder de la doctrina está en la acción espiritual
de tener poder de resucitar. Entonces, la vida de la iglesia es una vida que tiene que estar siempre experimentando milagros. Es algo normal para la iglesia. Y el milagro principal, la resurrección en Jesucristo y la salvación nuestra. Y del Evangelio, dice, no te olvides de Jesucristo, pero también del Evangelio. Pablo se lo dice a Timoteo. ¿Qué es el Evangelio? Es dar las buenas noticias, es anunciar, es manifestar la gran obra de Dios, es manifestar el perdón del pecado, la liberación de los endemoniados, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Por tanto, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Predicar el Evangelio es parte inherente, normal. Nadie puede decir, no, es que a mí no me dan ganas de predicar, o no debería predicarse, total. No, una persona que tiene una buena noticia tan grande, tan profunda, entonces como muy normal hablar de esta buena noticia, cuanto más si se trata de Jesús de Nazaret. Entonces, recordemos que la sana doctrina tiene que ver no con un conjunto de datos y creencias. La sana doctrina tiene que ver con un corazón limpio, tiene que ver con una sana conciencia y tiene que ver con una fe no fingida. Y cómo se evalúa es una doctrina que nos sana. Sigamos avanzando esta descripción. Si nosotros entendemos que la sana doctrina no es un conjunto de enseñanzas, bueno, eso no quiere decir que no tengamos que tener enseñanza. Tenemos que tener enseñanza. Jesús enseñaba, sorprendentemente enseñaba, aunque no estudió con los rabinos, ¿ya? Entonces, nuestra razón de existir tiene que ver con vivir la sana doctrina, experimentar la sana doctrina. La palabra del Señor nos va guiando de esa manera. Si ustedes se fijan bien, en lo que Pablo le dice a Timoteo, esto tiene que ser, digamos, el filtro que nosotros debemos tener para poder, en nosotros mismos primero, descubrir si estamos viviendo la sana doctrina y en segundo lugar también ver en otros. Si usted ve una persona que le habla muy bien de la Biblia, pero su vida es una vida donde es evidentemente que su corazón no es limpio, que su fe es una fe no sincera, entonces es difícil creer ese tipo de personas. Ahora, hay muchos que se iban a levantar, el Señor lo dijo también Pablo, a levantar con diferentes enseñanzas para engañar a muchos. Pero por eso que el Hijo de Dios no puede ser engañado, porque el Hijo de Dios tiene estas tres características dentro de sí. Y no es que la esté buscando en otros, la vive para sí mismo. ¿Ya? No es decir, tú tienes o no tienes la sana doctrina. No, la idea es, yo vivo, realmente estoy viviendo la sana doctrina, entonces si yo la vivo, nadie puede cuestionar. El haber tenido acceso a que Jesús, nos dice Juan, ¿cierto?, que descendiera, siendo rico se hizo pobre, ¿ya? Siendo rico se hizo pobre, es Jesús mismo también quien trae esta inspiración para darnos a entender lo que nosotros realmente podemos ser y qué enseñanza debemos nosotros creer y qué enseñanza nosotros debemos seguir. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, y en esto termina esta reflexión en base a la palabra de Jesús, el 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña o esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces, la sana doctrina además se va reproduciendo en otras personas. Es lo que hizo Jesús. Él, a pesar de que muchos no creían en Él, habían muchos también que sí creyeron en Jesús. Gracias a esos, el Evangelio ha llegado también a nosotros. Entonces, hacemos el resumen de esta observación e interpretación. En primer lugar, descubrimos que la teología
no es suficiente, ni es, no es suficientemente poderosa para traer a nosotros revelación. Y la teología, en lugar, no se opone, pero sí se complementa con la revelación de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros no podemos menospreciar ni despreciar el aprendizaje bíblico, teológico, de diferentes doctrinas y lo que sea, está bien. Pero tiene que haber claridad en esto. ¿Esta enseñanza está transformando mi vida o no? Entonces, ¿está limpiando mi corazón? ¿Está limpiando mi conciencia? ¿Está aumentando mi fe? Esas son las preguntas que debemos hacernos para cerrar este tiempo. Entonces, volviendo atrás, digamos al texto mismo, cuando Jesús habla con los fariseos y con la gente, no solamente con ellos, les está haciendo saber algo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto se puede aplicar también hoy día. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a descubrir si lo que nos están diciendo que hagamos es algo terrenal o realmente tiene que ver con algo espiritual. Y eso es lo que descubrió Pedro cuando le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga.